la historia. Hoy. Historia ya es. Hiciste lo correcto. ¿Qué tal, jovencitos? Muy buenos días. Les habla su maestro de historia, el profesor Alejandro Geraldo, para darle continuidad al tema de la clase pasada, en el cual estudiamos la unificación de Alemania y de Italia y la situación de los estados multinacionales que existían a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de aquellas naciones que poseían en sí mismas a otras nacionalidades que tenían bajo su dominio. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Espero que el día de hoy tengan mucho ánimo y muchas ganas para emprender el estudio del nuevo tema. Este que vamos a iniciar hoy, jóvenes, se titula El colonialismo en Asia y África. Su aprendizaje esperado nos dice que identifiquemos el impacto del colonialismo en Asia y África. Este tema, yo estoy seguro, no es desconocido para ustedes porque ya hemos hablado acerca de él en su terminología llamada imperialismo. ¿Recuerdan ustedes lo que es el imperialismo? Hablamos de él en otros temas que hemos visto. Hemos hablado que se trata de el actuar de naciones poderosas y avanzadas tecnológicamente sobre otras más débiles, más atrasadas y que son víctimas de la explotación de los recursos que estas naciones poderosas necesitan para sus industrias, al mismo tiempo que representan mercados en donde estos poderosos países pueden colocar los productos que sus industrias producen. Eso es básicamente lo que hemos visto como imperialismo. Sabemos que inició desde hace muchos siglos atrás, a finales del siglo XVII, e incluso hasta el día de hoy se ha mantenido con una modalidad que se conoce como neoliberalismo. Pues bien, jóvenes, sin más, vamos a comenzar con este tema. Espero que tengan mucho ánimo, muchas ganas de estudiar. Comenzamos. Como siempre les recomiendo, jóvenes, como siempre les digo, ustedes pueden apoyarme siguiéndome con la lectura de su libro desde la página 100 a la página 103, que es el contenido que vamos a estudiar el día de hoy. Esto con la finalidad de que ustedes vayan reforzando lo que yo voy sintetizando sobre el tema. Por favor, apóyenme con eso desde casa. Comencemos con el primer capítulo de este tema, jóvenes, que se llama El reparto colonial y su impacto en los colonizados. Pues bien, nos dice que las características políticas y económicas del imperialismo, el cual ya estudiamos o hemos estudiado, permitieron una nueva etapa de expansión europea en Asia y África. Esta expansión se logró por el avance tecnológico y el crecimiento del capitalismo. El capitalismo sabemos que es una forma de generar riqueza en la cual existe la propiedad privada sobre los bienes de producción, sobre todo aquello que produzca dinero, como puede ser una fábrica, un negocio, etcétera. A estas personas que se dedican a la empresa privada, nosotros los conocemos históricamente como burguesía. Recuérdenlo, jóvenes, porque esto es muy importante para la comprensión de este tema. El crecimiento de este sistema, el capitalismo, ante la necesidad de asegurar los mercados, o sea, un lugar donde vender productos y al mismo tiempo donde abastecerse de materias primas para sus industrias que se encuentran en las metrópolis, crearon un nuevo sistema de dominio llamado imperialismo, jóvenes, ya lo hemos hablado. Para ello, las potencias se apoyaron en los recursos generados por las industrias de sus propios países, o sea, la tecnología, los avances en tecnología, en transportes, en armas,
etcétera, pues les permitieron preparar expediciones y campañas de conquista utilizando medios de transporte y armas avanzadas, como ya dijimos. En esta carrera colonialista participaron, además de Francia e Inglaterra, que fueron los primeros países europeos industrializados tecnológicamente, y también participaron otros países de reciente formación como Bélgica, Alemania e Italia, también ya lo vimos en un capítulo anterior. Para ese entonces, jóvenes, América ya era independiente, así que las colonias enfocaron su mirada en Asia y África. Para ese entonces, ya aquí en América, los países habían logrado a través de las luchas liberales, acuérdense, a través de la Ilustración, ya habían fomentado su independencia de los países europeos, así que estos no les quedó más que mirar hacia otros territorios, sobre todo en África y en Asia, pues América ya era un continente lleno de países independientes que se podían defender. Los ingleses de esta manera se consolidaron en la India y fundaron nuevas colonias en Australia y Nueva Zelanda, donde se asentaron sus colonos de las Islas Británicas, a donde ellos pertenecen. Los franceses ampliaron por su parte su dominio en Indochina, que es el sureste de Asia, donde se encuentran Laos, Camboya, Vietnam, etcétera. Son países del sur de Asia. Cuanto más crecía la industria de estos países, estos se convertían en imperialistas. Es por ello que no solo los estados europeos buscaron extender su territorio, sino que también países como Estados Unidos en América y Japón en Asia se lanzaron también a la carrera para conseguir ampliar sus dominios, siguiendo el ejemplo de estas otras naciones imperialistas. Estados Unidos en América ocupó el norte de México. Acuérdense que nosotros fuimos víctimas de esta tendencia imperialista norteamericana, en la cual perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Fíjense, más de 2 millones de kilómetros cuadrados perdimos por las ambiciones de esta nación de expandirse a costa de nuestro territorio. Nosotros fuimos víctimas en ese periodo de los Estados Unidos. También no solo México, sino que también los Estados Unidos se apoderaron de territorios en Filipinas, en Cuba y Puerto Rico, gracias a la decadencia de España en aquella época, que su imperio se estaba desmoronando. Japón, por su parte, tomó Corea y avanzó hacia China. Por su parte, Rusia, que también participó en este periodo de imperialismo en el siglo XIX, apenas iniciaba su propia revolución industrial, pero lo hacía a pasos agigantados, jóvenes. Siguió extendiendo su inmenso imperio, que de por sí ya era gigantesco, hacia el norte y centro de Asia, sometiendo pueblos menos desarrollados. La ocupación de nuevos territorios ocasionó guerras de conquista y el sometimiento de las poblaciones nativas, así como la confrontación directa entre las grandes potencias por ampliar su imperio y áreas de influencia. Un ejemplo de esto muy claro, jóvenes, es la propia Rusia, que al irse expandiendo se topó con otro imperio que también estaba por aquella época en existencia, que era el Imperio Turco Otomano. Este es un ejemplo de la confrontación entre dos naciones imperialistas que llegan a expandirse tanto que sus fronteras pues se tocan. Este es un ejemplo de lo claro que es la competencia entre estas naciones y cómo el desarrollo geográfico de sus expansiones llegan a tocar sus propios límites. Poseer colonias, jóvenes, pues significaba abrir nuevos mercados para los productos de la metrópoli, algo muy necesario en el sistema capitalista. Controlar las fuentes de materias primas y disponer de mano de obra barata en abundancia, o bien, jóvenes, ocupar territorios a donde enviar colonos de su propio país, de su propia metrópoli, ya fuera desde la misma nación imperialista o desde otras colonias que les pertenecieran. Así lo podrán ver en el mapa que se encuentra en la página 101. El colonialismo, jóvenes, pongan mucha atención, por favor, porque esto es relevante para la información que vamos a necesitar más adelante. Definamos por colonialismo como un sistema político económico impuesto por un país o estado dominante que invade a otro territorio, a la cual llamaremos colonia, para poder explotarlo, tomando para sí sus riquezas, su región
geográfica y sus recursos. El colonialismo surge en el siglo XV con las conquistas por parte de países europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos de territorios en América, Oriente y África. Los países o potencias con gran poder buscan expandir su producción y territorio a través de medios políticos, o sea, por la vía de la pacífica primero, y o militares, si no se puede por la vía pacífica. De este modo, las costumbres políticas y gobiernos del país dominante son impuestas a los habitantes de los territorios tomados o colonizados en busca de aprovechar su materia prima, producción y mano de obra, etc. Pero hay otras cosas más que podemos decir para seguir definiendo al colonialismo. El término colonia viene del latín colonus, que significa agricultor, y sugiere la ocupación de la tierra por parte de los foráneos, o sea, de las personas ajenas al territorio, que pasan a llamarse entonces colonos. De ahí viene el término colonias. Justamente el aspecto de la ocupación es uno de los que lo diferencian del término imperialismo, que alude a la práctica de un gobierno extranjero que administra un territorio sin que necesariamente viva en él. Acuérdense, también vimos lo que es el tema de imperialismo. Debemos aclarar que también hay que agregar, jóvenes, lo siguiente. Entre las posibles causas del colonialismo se pueden mencionar: 1. La necesidad de tierras para cultivar alimentos que le permitan al colonizador sostener a sus habitantes. En la colonia, necesidad de expandir el mercado para comercializar los bienes que produce. Deseo de obtener materias primas o mano de obra con el menor costo posible. Deseo, obviamente, de mayor control político por parte de la metrópoli o el país dominante. Desarrollo de la tecnología de navegación que facilitó la exploración de nuevos territorios y el descubrimiento de sus potencialidades en recursos naturales y estratégicos en el ámbito militar y en el político. Esto sucedió en el siglo, a partir del siglo XVI en adelante, que es cuando surgen las primeras exploraciones. Dentro de las principales características del colonialismo, jóvenes, podemos mencionar, pongan mucha atención, que existe un aprovechamiento económico por parte del país dominante, o sea, el país imperialista, sobre el territorio dominado. 2. Fíjense bien, busca imponer su cultura, leyes y costumbres sobre el territorio dominado y así lograr una mejor dominación y control sobre los pueblos. Este es por parte del país dominante, imperialista. Justifica la acción invasora para facilitar el dominio de los habitantes y el apoyo de la población dominante o colonos que ya viven ahí y que proceden de la metrópoli. El país dominante controla y somete a los habitantes de las colonias, a los habitantes autóctonos nativos, logrando incluso la explotación por mano de obra barata y esclavización. Por lo general, estos países jóvenes buscaban también, además de recursos, mano de obra barata para sostener sus industrias y, como ya dijimos, al mismo tiempo también mercados. Consecuencias de esta práctica, jóvenes, del imperialismo. 1. Los territorios colonizados fueron drásticamente modificados, ya que por su mayor parte las culturas locales fueron eliminadas por completo, o en los mejores casos, jóvenes, estos se combinaron con elementos nativos que ya existían en la zona con los propios que traían los elementos que venían de las metrópolis, o sea, los colonos. Hubo una mezcla cultural. Junto con el idioma, las colonias recibieron ideología, los conocimientos científicos y las creencias religiosas de la metrópoli que los dominaba, aunque en cada territorio el impacto de lo mismo fue diferente. Un ejemplo muy claro es el de África con respecto a América, en donde allá en África muchos países que fueron colonias adoptaron incluso el idioma, y en esos países se hablan los dos idiomas, el de la metrópoli que los dominó en el siglo XIX y el idioma local, o sea, son poblaciones bilingües. Un caso que no sucede en América, donde hablamos nada más el idioma del país que nos colonizó y nada más. Bien, jóvenes, para continuar con nuestro tema es necesario analizar la situación o el impacto que tuvo el colonialismo en dos grandes regiones del mundo,
que por aquella época aún estaban sin explorar o con los recursos naturales intactos, que es el caso de África y Asia. El reparto de África comenzó en la década de 1830, con incursiones y ocupaciones que tenían como propósito acabar con la piratería en el Mediterráneo y con el comercio de esclavos en el Atlántico y el este de África, así como para civilizar a los pueblos primitivos de aquellas regiones. Se pensaba que los beneficios que aportaba la civilización eran suficientes para acabar con la independencia de los pueblos nativos. Por ejemplo, poner fin a la esclavitud y a las guerras tribales entre aquellas regiones, el llevar la medicina y la tecnología avanzada y la organización administrativa de un estado moderno a aquellos pueblos tan atrasados. Estos territorios de África fueron incorporados a los imperios colonialistas mediante enfrentamientos armados, misiones religiosas o expediciones que ellos promovieron en esas zonas. Pronto, pues es de esperarse que se desató la competencia entre los países interesados en el continente africano, hasta que se estableció un acuerdo internacional en la Conferencia de Berlín, que se llevó a cabo entre el año 1884 y 1885. El objetivo de esta reunión de países colonialistas jóvenes era ordenar la creación de colonias europeas y repartírselas equitativamente, o lo más equitativamente posible para evitar conflictos entre estas naciones. En esta conferencia participaron representantes de 14 países, entre los que destacaron Inglaterra, Francia, Alemania y también Portugal, aunque pudo en aquella ocasión moderarse la rivalidad y las ambiciones entre las potencias coloniales y evitarse el choque de intereses, pues África es un país muy grande y por aquel entonces apenas se comenzaba a explorar. Entonces lo que estaba en negociaciones pues eran los territorios conocidos y los desconocidos pues todavía no. Aún sin embargo, jóvenes, algunos territorios de África lograron conservar cierta independencia, como por ejemplo la reciente colonia formada por Estados Unidos en África para sus esclavos liberados de la guerra de secesión que por aquella época también estaba sucediendo en América. Esta colonia que los Estados Unidos fomentaron en África se llamó Liberia. Viene el nombre de Liberia de libertad. Esa colonia se formó con esclavos liberados en América del Norte, en Estados Unidos, mejor dicho, en Estados Unidos después de la guerra de secesión. Todos los esclavos negros que así lo desearon pudieron regresar a África y fueron asentados en ese lugar llamado Liberia. También Etiopía pudo mantenerse alejado de las ambiciones de estos países europeos y lograr cierta libertad y mantenerse como independiente a pesar de que los estados europeos colonialistas se estaban repartiendo todo el territorio africano. Ese es el caso de África, jóvenes. Y bien, jóvenes, para el caso de Asia, podemos decir que las colonias europeas en este continente existían desde siglos atrás, eran territorios más consolidados y extensos con respecto a las colonias africanas. Para este caso, Inglaterra controlaba India, Hong Kong y Singapur. La principal colonia de España en aquella época por aquellos lugares era Filipinas, que después fue perdida en la guerra con Estados Unidos, en la cual Estados Unidos de América se la apoderó. Holanda administraba por su parte la mayoría de las islas de Indonesia, mientras que Francia se extendió en Indochina, la península Indochina, en donde se encuentran Vietnam, Laos y Camboya. Asia tenía imperios con tradiciones y culturas propias que eran considerados referencias importantes en la historia mundial. Acuérdense que el continente asiático, en él ya se habían asentado y desarrollado múltiples civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo la China, la India, etc. Por lo tanto, no era un territorio como el africano, que era desconocido para los europeos, sino que ya Asia aparecía en la historia mundial desde hace mucho tiempo. Pero para aquel entonces, a principios y mediados del siglo XIX, jóvenes, estos viejos imperios asiáticos no pudieron contrarrestar las fuerzas de los estados industrializados.
Acuérdense que tenían mucha tecnología. Por ejemplo, Persia, Afganistán y China se mostraban como independientes, pero en realidad las naciones europeas dominaban su economía. El país que mostraba mayor capacidad para bloquear la agresividad económica de las naciones colonialistas en aquel entonces era China durante el siglo XIX, pero por medio de la fuerza, algunas rebeliones que intentaron los chinos llevar a cabo para defender su nación de los países colonialistas fracasaron y fueron ahogadas en sangre. Fue el caso, por ejemplo, de la rebelión de los Boxer. Los países occidentales respondieron a estas rebeliones de los chinos con masacres, formando coaliciones hasta incluso de 12 países, en la que también participaron Estados Unidos, que era una potencia imperialista por aquella época emergente, apenas surgía. Incluso Japón, su vecino, se unió a estos países occidentales para apoderarse de las riquezas de China y exterminar las rebeliones que no permitían el aprovechamiento de los recursos chinos. Después de estos acontecimientos en Asia, ninguna otra fuerza se opuso al dominio de las potencias coloniales que siguieron explotando la economía de los territorios asiáticos. Pues bien, jóvenes, este es el análisis del tema. Espero hayan entendido o les haya resultado favorable. Ahora veamos las actividades para reforzar este tema que hoy analizamos. Muy bien, jóvenes, en este mapa que se muestra en la página número 101 de su libro, podemos nosotros ver cómo fue la expansión colonialista en el siglo XIX por parte de las naciones imperialistas, que ya sabemos son países que eran avanzados tecnológicamente para la época y podían someter, gracias a esos avances tecnológicos, a otras regiones en el mundo, particularmente, como hoy nos interesa, en África y en Asia, ¿sí? Aunque también sabemos que en Oceanía y en América también se llevó a cabo la práctica del colonialismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar en un planisferio el mapa que tenemos en nuestro libro en la página 101. Vamos a utilizar colores diferentes para señalar el área de expansión y de dominio territorial que cada una de las naciones colonialistas europeas tuvieron en esta época, que es el siglo XIX. En la parte de abajo del mapa podemos saberlo si vemos la coincidencia entre los colores que se le asignan a cada una de estas naciones imperialistas del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos que las colonias españolas aparecen con color naranja, las alemanas con color verde, las danesas con color morado. Los colores pueden ser diferentes, jóvenes, pueden variar, no es necesario que sean justo los que aparecen en el libro, pero sí hay que tener cuidado de no repetir los colores para no confundirnos en el color asignado a cada una de las naciones que aparecen en nuestro mapa. El mapa que nos indica el expansionismo que cada nación europea o de las naciones europeas que practicaron el colonialismo o el expansionismo del
tema que estamos hablando, que es el imperialismo y el colonialismo. Bien, jóvenes, ahí está una de las actividades. Tenemos el mapa para apoyarnos en nuestra página 101. Hay que colorear bien y pegar su mapa en el cuaderno.